Bendecimos a esos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bendecimos a las iglesias de Dallas. Bendecimos a las iglesias de la Florida. Bendecimos a las iglesias que están ahí en Tennessee. Ya hay hermanos que nos están siguiendo en vivo desde ya. Bendecimos a los hermanos que están en Nueva York, en Boston. Bendecimos a los hermanos que están en Pensilvania. Bendecimos a los hermanos que están allá en Europa, en Italia, en España. Y bendecimos a los hermanos de Centro, Suramérica, Norteamérica y el Caribe. Y bendecimos a la República Dominicana, tierra de avivamiento. Tierra de avivamiento. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 9. El libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer algunos versículos de la palabra, porque durante todos estos días Dios nos ha permitido equipar a la iglesia para que la iglesia comience a moverse de forma estratégica, de tal forma que influencie el lugar donde está establecida. Y no hay una forma de influenciar nuestra sociedad, de transformarla, si nosotros no estamos transformados. Dígale al que está a su lado: para transformar a otros, tú tienes que ser primero transformado. Para cambiar a otro, tú primero tienes que cambiar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en el día de hoy yo quiero establecer, basado en la vida de José, como también en la vida del pueblo de Israel, ciertos principios y elementos que nos ayudarán a entender cómo debemos funcionar en nuestros días. Porque todos sabemos que el pueblo muchas veces perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento, que es la ignorancia, hace que nosotros perdamos de vista el verdadero propósito de Dios. Por eso Dios usa la palabra para sacarnos a nosotros de la oscuridad. Dios usa la palabra para sacarnos a nosotros de la falta de conocimiento, de la ignorancia. Amén, hermanos. Y en esta enseñanza de hoy te vamos a ayudar a entender cómo nosotros como iglesia debemos funcionar en estos días. Yo sé que lo que vamos a ver en breve es una historia, pero es una historia con principios que sucedieron para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Como lo dice la Escritura, que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento para nuestro ejemplo se escribió. Todo lo que aconteció en la Biblia aconteció con un propósito. Detrás de cada historia hay una verdad que hay que descubrir. Detrás de cada historia bíblica hay una verdad que hay que descifrar. Porque la Biblia contiene misterios. Hay misterios que están escondidos en la Biblia. Hay tesoros que están escondidos en la Biblia. Hay secretos que están escondidos en la Biblia. Pero Dios nos ha prometido en la palabra que cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para sus hijos. Para sus hijos. Y Dios le va a revelar a sus hijos los secretos muy guardados. Dígale al que está a su lado: Dios te va a revelar la palabra como nunca antes. Dios te dará revelación de la palabra como nunca antes. ¿Sabe para qué? Para que tú uses esa palabra y saque a la gente de la pobreza y saque a la gente de la miseria espiritual en la cual están viviendo. Y el instrumento que Dios va a usar para sacar a la gente de esa penumbra espiritual es a ti. Por eso tienes que llenarte de la palabra, porque cuando tú abras la boca y declares la palabra, algo tiene que pasar. Ayúdame a predicar en el día de hoy. Algo tiene que acontecer. Y la ramandaya. Dígale al que está a su lado: tiene que llenarte de la palabra. Díselo, 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 díselo. Tiene que llenarte de la palabra, para cuando tú abras la boca sea capaz
de influenciar la sociedad en la cual tú estás viviendo. Sea capaz de influir en el lugar donde tú estás establecido. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 9: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Oye la estrategia del enemigo: seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, oye bien las estrategias que emplea ese sistema, que es un sistema que trata de extraviarnos del propósito y distraernos. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Esta porción de la escritura es una porción muy interesante para lo que vamos a establecer y vamos a hablar, ya que en esta porción de la palabra encontramos el reflejo de nuestra realidad en el día de hoy. En esta porción encontramos sombras, en esta escritura encontramos figuras, también encontramos acciones correctas y acciones incorrectas. Encontramos principios, encontramos patrones operantes, y esos patrones debemos imitarlo, pero hay otros que debemos evitarlo. Diga conmigo: hay acciones que debemos imitarla, pero hay otras acciones que son negativas que debemos evitarla, porque de eso va a depender de que usted ande en bendición o que usted ande en maldición. Dígale al que está a su lado: más te vale que ande en bendición. Dele la mano al que está a su lado y dígale: más te vale en este tiempo de gracia que tú andes bendecido, enriquecido, prosperado, ensanchado, en victoria. Si tú quieres andar de esa forma, tiene que imitar las acciones que son correctas en la palabra. Dígale al que está a su lado: tiene que vivir correctamente. En esta enseñanza, porque quiero dejar un fundamento antes de desatarle la unción que le voy a desatar en el día de hoy. Dígale al que está a su lado: prepara tu corazón para esta palabra. Prepara tus oídos espirituales para que reciba en tu espíritu esta palabra. Porque vamos a establecer un contraste entre dos funciones diferentes. Apúntalo por ahí, es importante que usted tome anotaciones. Vamos a establecer un contraste entre dos funciones diferentes. Número uno es los hijos de Israel, que eran los hermanos de José, que entraron a Egipto. Y otro es, número 2, la vida de José. Lógicamente nosotros tenemos que aprender esos dos principios, la vida de José, al igual que el comportamiento que tuvieron los hijos de Israel, que básicamente son los descendientes
de Abraham. Pero yo quiero ponerlo a usted en contexto, porque hay personas que no conocen a cabalidad la vida de José. Y es importante que tú entiendas que José fue marcado por Dios, no por el hombre, sino por Dios, desde que estaba en el vientre de su madre. Dice la palabra en el libro de Génesis, en su capítulo 37, que José comenzó a pastorear las ovejas de su padre a muy temprana edad, a muy tierna edad, ya que la palabra establece que José tenía 17 años cuando comenzó a pastorear las ovejas de su padre Jacob. Y la Biblia dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, y esto provocó algo en la vida de los hermanos de José. Esto provocó una ira, esto provocó un celo, esto provocó un remordimiento en la vida de sus hermanos. Pero aparte de que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, la palabra dice que a muy temprana edad José comenzó a recibir revelación. José comenzó a recibir sueños, y esos sueños hablaban de su destino profético. Dígale al que está a su lado: Dios te ha marcado a ti con sueños. Dios te ha marcado a ti con una bendición. Y esa palabra profética siempre marca un destino que habla acerca del propósito de Dios para con tu vida. Y la palabra de Dios establece que José contó sus sueños, y cuando le contó los sueños que él tenía a sus hermanos, entonces ese odio aumentó mucho más, ese remordimiento aumentó mucho más, ese celo aumentó mucho más en las vidas de sus hermanos. Y la palabra dice que desde ese mismo día ellos estaban buscando ocasión de cómo desaparecer a su hermano José. Ellos estaban planificando cómo eliminarlo. Pero cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios tiene propósito contigo, cuando Dios te marca con una palabra, no hay diablo que te pueda detener. Ayúdeme a predicar en este día. No hay demonio que te pueda detener, porque Dios ha dicho que te va a bendecir, Dios ha dicho que te va a prosperar, y Satanás no puede detener el propósito de Dios. La Biblia dice que en un momento determinado salieron a cazar e invitaron a José, pero ya dentro de su corazón había un plan. Y ese plan era eliminar a José. Y mientras ellos iban caminando en el desierto, ellos iban discutiendo entre ellos: ¿qué es lo que vamos a hacer con este muchacho? Este muchacho tiene unos sueños extraños. Este muchacho tiene unos sueños raros. Y los sueños hablan todos de grandeza. Los sueños dan a entender que Él es superior a nosotros. Y aparte de eso, nuestro Padre le tiene un amor muy especial. Y le tiene tanto amor a este muchacho que le hizo una túnica de colores. Sin embargo, a nosotros no nos ha hecho ese tipo de túnica. La túnica que Él tiene es completamente distinta. La túnica que Él tiene es completamente diferente. Porque cuando Dios te da una gracia, Dios te da una gracia única. Dios te da una gracia especial. La gracia que tú tienes no la tiene nadie. Alábale que Él vive. La túnica que tú tienes no la tiene nadie. Esa túnica de colores que habla de realeza. Esa túnica de colores que habla de grandeza. Esa túnica de colores que habla de gobierno, Dios también te la ha dado a ti. Así que no permita que el diablo te humille. No permita que los demonios te humillen. Dios te ha destinado para cosas grandes, iglesia. Dígale al que está a su lado: Dios te ha destinado para la grandeza. Uno de ellos siempre decía: no hay necesidad de matarlo, no hay necesidad de hacerle daño. Y la palabra dice que lo echaron en un pozo. El pozo tenía poca agua,
Quizás el agua le daba por las rodillas, por los tobillos, no se sabe. Pero cuando lo lanzaron en aquel pozo, Dios ahí estaba con él. Dios estaba con José. El pozo no pudo detener el propósito de Dios en su vida. En ese momento pasaron unos mercaderes y ellos propusieron venderlo a esos mercaderes como esclavo. Y la palabra de Dios establece que lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo. Pero todo esto formaba parte del propósito de Dios, porque hay gente que quiere llegar a su destino profético sin primero pagar un precio, sin primero pasar por un proceso.